Bueno chicos, buenos días. Vamos a iniciar entonces con nuestras clases virtuales de filosofía. Si recuerdan, el tema a trabajar que nosotros teníamos pendiente era sobre René Descartes, entonces vamos a iniciar, vamos a iniciar con el tema. Pido disculpas por la letra en este momento porque después sabrán que es difícil eh, escribir de esta manera en tablero digital, pero pues espero con el tiempo ir mejorando un poco la caligrafía. Les pido paciencia por el momento. Entonces, Descartes, en general Descartes es tenido como uno de los filósofos más importantes a lo largo de la historia, pero es un filósofo sumamente importante, especialmente en la época de la modernidad. René Descartes nace en 1596. Uy, se me fue muy arriba. 1596. En, en, en la ciudad de La Haye, en Francia. Entonces, listo. ¿Cuál es? Bueno, Descartes tiene la importancia de ser el filósofo padre del, no, de la modernidad. De la modernidad. De la modernidad. Entonces, Descartes, como padre de la modernidad, significó una transformación en la forma como nosotros entendemos la filosofía. Esta transformación se dio en dos momentos. Un primer momento que fue en el texto conocido, ustedes lo vieron en el texto que yo les envié para hacer la ponencia, el discurso del método. Este texto es de suma importancia no solamente en la filosofía cartesiana, no solamente en la filosofía cartesiana, sino en la filosofía en general. ¿Por qué? Si ustedes se acuerdan lo que habíamos visto anteriormente, habíamos visto que en el Renacimiento se dieron muchos avances de tipo no solamente filosófico, y es más, pocamente filosófico, sino más en las ciencias. Ciencias, ay, escribir acá es horrible. En las ciencias, el arte, la política y bueno, en general en muchas otras. Digamos, para nosotros no son más importantes estas, pero hubo avances en la política, en la literatura, en la economía, en las formas de entender el mundo, en la religión. Lo vimos con Lutero cuando hablamos de las 95 tesis. Hubo muchos avances en diferentes campos. Sin embargo, uno de los campos que se quedó atrás de cierta manera fue la filosofía. ¿Por qué? Porque la humanidad en general se concentró exclusivamente en estas áreas, ¿sí? Estas áreas fueron las que tuvieron mayor importancia en el proceso del Renacimiento. Descartes, viendo esto, piensa que a la filosofía le está haciendo falta algo. Entonces la filosofía eh, carece de, y esa va a ser su pregunta. Hay algo que le falta a la filosofía.
Hay algo que la filosofía nunca se ha preocupado y esa va a ser la pregunta cartesiana. Descartes dice, listo, la filosofía como madre de todas las ciencias, pues tiene una cantidad de saberes, conocimientos y formas que pues le han dado ese estatus de madre de todas las ciencias y todas las formas de pensamiento. Sin embargo, hay algo que tiene todo el resto de formas de conocimiento que no tiene la ciencia. ¿Y qué es? Es algo que se comparte tanto en la ciencia como en el arte como en la política y es algo que es fuertemente visto en el área de las ciencias. La ciencia lo maneja de una manera espectacular y más las ciencias modernas. ¿Qué es? Esto es el método. ¿Sí? Descartes se da cuenta entonces que a la ciencia, que a la filosofía, perdón, a la ciencia le está faltando esto, un método filosófico, un algo que le permita construir conocimiento de manera que él llama verídica, de una manera similar al de las ciencias. Entonces, las ciencias han construido el método que más o menos se vislumbra cuando vimos a Francis Bacon, y que nosotros conocemos pues ya de común, de tanto lo usamos. El método de las ciencias generalmente está dividido en tres momentos. Estos tres momentos son los momentos que son necesarios para el ejercicio científico, pero que van cambiando dependiendo de quién lo construye. ¿Cuáles son los momentos? Primero hay una hipótesis, hipótesis, uy, hipótesis. Después hay una verificación de los datos, hay un ejercicio de datos, de recolección de datos, y esta hipótesis se convierte en una tesis. ¿Sí? Todo este proceso son los tres pasos necesarios para un ejercicio de ciencias, en las ciencias naturales que conocemos hoy en día. Entonces, el proceso de la hipótesis, como todos sabemos, es lanzar una primera idea. El proceso de recolección de datos es el proceso de verificación de la idea. Se puede ver de varias maneras. Creo que con ustedes ya lo había mencionado con anterioridad, que es un método inductivo y un método que es deductivo. La mayoría de las ciencias eh, fuertes, digamos, eh, las ciencias como la física teórica utilizan este método. Y el resto de las de las ciencias naturales, como por ejemplo la biología o incluso la química, usa este método. ¿Sí? Este de acá, más bien lo vamos a señalar con verde para que se entienda mejor. Este de acá. ¡Ay! Corre. Este de acá. Ya lo voy a colocar. Eh, este de acá. Entonces, esta es la forma como se ha entendido el ejercicio de las ciencias a lo largo de la historia. Esta tesis también tiene sus pasos. Entonces hay un primer paso que es la construcción de un documento final. Este documento final pasa a ser evaluado por pares, los cuales lo acreditan o lo desacreditan, y posteriormente es publicado, eh, presentado a la comunidad científica. Este es el método de las ciencias, es el método que las ciencias sociales han intentado adoptar a su ejercicio, ciencias sociales como la psicología, como la economía, como la política e incluso la sociología, la antropología. El método que va a trabajar Descartes va a decir, listo, nosotros necesitamos algo que nos permita esto que tienen las ciencias, esto que está sustentado por este cúmulo de datos. Obviamente en la filosofía se hace muy difícil encontrar esa cantidad de datos en el entorno. Entonces,
Descartes va a decir, este método, o sea, este método de la ciencia no funciona. ¿Cuál sería el método que sí funciona? Él va a dividir su método en 4 pasos, que son los siguientes. Un primer paso, que va a ser la evidencia. Un segundo paso, que va a ser el análisis. Un tercer paso, que va a ser la síntesis. Y un cuarto paso, que va a ser la enumeración. Cada uno de estos pasos va a permitir que el ejercicio filosófico tenga la rigurosidad que pretende tener el ejercicio científico. Entonces, bueno, tengámoslo ahí un momento. Habíamos dicho que Descartes tenía dos elementos principales. Entonces estamos diciendo, el primero de esos elementos es el método, vamos a ponerlo en azulito para que se note la diferencia. Primero de estos elementos es el método y el segundo de estos elementos, que va a ser de suma importancia no solamente para este momento histórico, sino algunos historiadores de la filosofía dicen que con esto Descartes inaugura una nueva forma de entender la filosofía en general, de entender al hombre, es la dicotomía mente-cuerpo. Mente, cuerpo. ¿Sí? Descartes es el primer filósofo en la historia en hacer esta división. Anterior a él existían cosas, el cuerpo, bueno, siempre ha existido, pero anterior a él existían cosas como el alma, ¿sí? O el espíritu. Pero todas estas formas de entender el cuerpo no eran más que, llamémoslos, propuestas eh, de comprensión. El alma generalmente está referido, o bueno, ambos en este caso, están referidos a una entidad metafísica. Si se dan cuenta, esta división alma-cuerpo o espíritu-cuerpo generalmente hacía referencia a que hay algo en el mundo que es más allá de este cuerpo, o sea, que lo supera. Pero la distinción que hace Descartes no es entre una mente que supera el cuerpo o que está más allá del cuerpo, sino que es una mente que se diferencia del cuerpo. Esto lo vemos con mucha claridad en el texto que nosotros trabajamos para la ponencia, que son las meditaciones metafísicas. Físicas, específicamente en la primera y en la segunda meditación. ¿Sí? Como nosotros vimos en estas meditaciones, Descartes se olvida del cuerpo, se hace aparte de este cuerpo y comienza a trabajar una forma de entenderse, literalmente porque él lo hace en primera persona en todo momento, de entenderse con respecto al mundo. Más allá, esta forma de escritura es muy importante porque esta meditación, esta forma de escribir meditatoria, se convierte en una forma de hacer filosofía de manera válida. Anteriormente se pretendía un ejercicio de universalidad en la propuesta filosófica, ¿sí? Se decía, no, el ejercicio filosófico tiene que ser lo más universalizable posible. Y con esto Descartes nos dice, no, no es tan cierto. Nosotros podemos proponer un ejercicio filosófico
que no sea universal y que parta desde una propuesta puramente personal, puramente subjetiva, es la palabra que buscaba. Bien, este ejercicio de las meditaciones metafísicas es muy importante. ¿Por qué? Porque Descartes en él pone en trabajo estos cuatro elementos. Estos cuatro elementos. ¿Sí? Si ustedes se ponen a mirar, si lo miran de manera detenida, las meditaciones metafísicas son una puesta en trabajo de la evidencia, el análisis, la síntesis y la enumeración. ¿Sí? Evidencia. Entonces, ¿cuál va a ser el ejercicio de evidencia? Y lo vamos anclando con lo que dice Descartes en sus meditaciones. La evidencia es dudar de todo lo que se pueda dudar. ¿Sí? Digámoslo de esta manera. Dudar de todo lo que se pueda dudar. No es un ejercicio en este sentido escéptico, aunque muchas personas, muchos autores de la filosofía sí ven en esto un escepticismo, como hemos visto en clases anteriores, sino más es un ejercicio de una búsqueda intensa de la verdad. ¿Sí? Esto lo que busca es una verdad primera, una verdad que sea estable, de la cual sea indudable. En el texto que nosotros trabajamos en las meditaciones metafísicas, en el segundo apartado, que en la segunda meditación, perdón, Descartes dice algo que me parece una de las frases más bellas que puede tener Descartes en todo su texto, y es, él dice, solamente necesito, así como Arquímedes, si no estoy mal, pidió un punto estático para poder mover el mundo, yo lo que necesito es esta verdad primera, una sola verdad primera, para de ahí para allá poder construir todas las demás. ¿Cuál es esta verdad primera para Descartes? Sencillo. El pienso, luego existo. ¿Sí? Esta frase, esta conjunción de, bueno, dos, tres palabras, pienso, luego existo, significan un primer momento eh, en la forma de entender el mundo cartesiano, o bueno, el mundo para Descartes, porque este primer momento va a significar eh, la posibilidad de que exista algo, ¿sí? De una veracidad completa sobre un elemento específico en el mundo. ¿Sí? Entonces, esto, bien, esto nos lleva a un segundo momento en el método de Descartes, que es el punto del análisis. Este tal vez sea uno de los momentos que más fácil se ve en, en las meditaciones, porque digamos es el que se hace de manera constante. Este análisis es un ejercicio de dividir lo que se conoce. Lo que se conoce para comprenderlo. ¿Sí? Esta división de lo que se conoce para comprenderlo pretende lo siguiente. Pretende que si yo tengo un conocimiento que es muy amplio, que es muy grande, la mejor forma de, de no caer en errores innecesarios es tomándolo de manera paulatina, calmada, construida, ¿sí? Y ir tomando rebanadas pequeñas, digamos, de ese gran conocimiento al que me estoy enfrentando.
En el caso de las meditaciones metafísicas, pues no podía haber problema más grande que el problema de la existencia, así que es casi nada. Pero si se ponen a ver, si lo miran de manera detenida, este ejercicio que hace Descartes lo hace de una manera muy analítica. ¿Por qué? Porque él duda de una manera muy estructurada. Primero duda de los sentidos, ¿cierto? Después duda de eh, las ideas abstractas, que es cuando habla del genio maligno y de por qué el genio maligno nos podría mentir. Y después duda de la misma existencia. ¿Sí? Con esta duda de la existencia es que se acaba la segunda meditación. Posterior a esto, y se me acabó la hoja, posterior a esto hay un tercer momento en el análisis, en el método cartesiano, que es un método que él llama de síntesis. ¿Sí? Ah, bueno, lo tenemos anotado en el otro lado, entonces ahora. De síntesis. Este método de síntesis lo que busca es que todo esto, todo esto que se hizo en el paso 2 se haga de manera concienzuda y lenta en su ejercicio. Es decir, si yo sé que en el paso 2 tengo sentidos, tengo ideas abstractas y tengo existencia, en el paso 3 lo que voy a hacer es reunir las conclusiones del análisis. Reunir las conclusiones del análisis. Ese va a ser bien. Se me perdió el lápiz. Acá. Bien. Entonces, al reunir las conclusiones de este análisis, y esto es algo que no se ve con facilidad en, en, en el texto, en las meditaciones, se llega a una conclusión general con respecto al tema que se está trabajando. Esta conclusión general con respecto al tema se puede ver, lo que les digo, no fácilmente, hay que hacer un análisis exactamente de esto y sería genial poderlo discutir, por ejemplo, en un foro o algo por el estilo. Este elemento se puede ver al comienzo de la segunda meditación, ¿sí? Cuando él está diciendo que su análisis fue mucho más grande de lo que esperaba, cuando él queda como en un vacío total de que un nada existe, de que un nada es, de que un nada es posible. Si nosotros nos damos cuenta, cuando él acaba con los sentidos, cuando acaba con las ideas abstractas y acaba con la existencia, eh, bueno, digamos no acaba con la existencia, pero no lo vamos a poner aquí con puntitos, sino más bien con un signo de interrogación. Cuando él llega a este punto de la existencia queda obnubilado, queda como que, bueno, no sé para dónde coger. Ahí es que él, de una manera espectacular, pienso yo, logra sacar exactamente este pienso, luego existo, porque es el primer motor, el primer elemento de conocimiento del mundo. El cuarto momento que podemos ver en las meditaciones es este momento de... Bien, el último momento, que es el momento como podemos ver acá, de numeración, eh, es el momento en el que uno como, bueno, como filósofo y Descartes, lo que propone es verificar cada uno de los pasos anteriores, perdón, verificar cada uno de los pasos anteriormente dados, ¿sí? Entonces este cuarto momento es el momento de la verificación.
¿sí? El paso de la verificación significa que, ¿qué es lo que hace Descartes eh, en la tercera meditación, en la tercera y de ahí para allá? Es que, habiendo tenido esta conclusión que nos da el análisis, ¿sí? Perdón, la síntesis, habiendo tenido esta conclusión que nos da la síntesis, que en este caso es el pienso luego existo, esta verificación nos permite, con ese conocimiento que ya creemos que tenemos, volver a abordar todo el problema, ¿sí? Volver a abordar el problema para entender qué elementos quedaron por fuera, qué elementos se mantienen y qué elementos son dignos aún de, de tenerse en cuenta. Este elemento de la verificación lo que busca es que la conclusión eh, sea acorde a la situación, bueno, a la situación en general, ¿sí? Eh, o más bien no lo pongamos como la situación, sino llamémoslo más bien al problema. Pues entendamos que estamos resolviendo ese problema. Al problema. Entonces, la conclusión sea acorde al problema. Acorde al problema. Entonces, cuando la conclusión se hace acorde al problema, podemos entender que lo que sea que se tenga va a ser verídico, ¿sí? Este conocimiento que se obtiene, este conocimiento que se obtiene de este ejercicio pretende ser absolutamente verdadero, ¿sí? Pretende ser una base para lo que se va a entender de ahora en adelante en la filosofía. Por eso es que este autor va a tener tanta importancia en la filosofía. Ahora, si se dan cuenta con este ejercicio verídico, el tema de la mente, el tema de la mente deja de ser un concepto simplemente abstracto metafísico que está relacionado con este punto de acá, con esta metafísica de acá, y comienza a ser un concepto real, ¿sí? Este ejercicio de la realidad sobre la mente significa el origen de una nueva forma de pensamiento que, digamos, este es el primer eh, vestigio o los primeros luces que hay sobre esta propuesta, pero que se va a desarrollar muchos años después, más o menos eh, a finales del siglo XX, comienzos de este siglo, el siglo XXI, que se va a llamar la filosofía de la mente, ¿sí? Propiamente dicha, esta filosofía surge con Descartes, tiene un momento, eh, ¿cómo se llamaría? Un momento de pausa en la historia de la filosofía, un momento en el que no se le pone mucha atención, porque esta misma propuesta de Descartes, este mismo método, empezó siendo utilizado en otro sinfín de problemas. Problemas generalmente de tipo epistémico, ¿sí? Esta propuesta cartesiana, toda esta metodología, empezó a tener más influencia en la parte epistémica de, del conocimiento, ¿sí? En esta parte epistémica. ¿Qué quiere decir epistémica? La parte del conocimiento, de cómo se conoce. Este es el cómo se conoce. Esta es la parte donde va a tener mayor influencia este método y por eso la filosofía de la mente va a quedar relegado durante tantos años. Y pues bien, esto sería a grandes rasgos
una explicación de la forma como entiende Descartes y de cómo influye la filosofía cartesiana en, en la historia de la filosofía y en la transformación de nuestro pensamiento. Mm, Como dato curioso, y ya para terminar, esta propuesta filosófica de Descartes surge en una época de guerras en, en Francia, ¿sí? Eh, las primeras luces que tiene el método cartesiano en la historia surgen, es una anécdota conocida en la filosofía, surgen con Descartes cansado de un combate enfrente de un gran lago. Se hace dos preguntas. Se hace la pregunta sobre su existencia, sobre lo que conoce en general, o sea, esta pregunta de acá, y se hace una pregunta sobre cómo asegurar esa existencia, sobre el método. Ahí es donde propiamente surge esta filosofía. Bueno chicos, no siendo más, espero que pues esta explicación les sirva para entender un poco la razón de haber leído estas meditaciones metafísicas, la importancia que tiene este autor en la filosofía contemporánea. Este autor es una de las cosas más maravillosas, no solamente porque propone un método, sino porque o sea, tiene la capacidad de ponerlo en práctica en su misma propuesta, y esa misma propuesta construye una nueva forma de filosofía. Cualquier duda, comentario que tengan, pues estoy presto a responderla. Me escriben ya sea por Cool Web o ustedes tienen mi correo. En estos días voy a enviar un mensaje a la Cool Web con, con mi número de teléfono para que si tienen dudas, preguntas o lo que sea, me puedan escribir directamente por WhatsApp. Con eso podemos tener una comunicación más constante. Y pues nada más chicos, muchísimas gracias por el video. Yo les dejo videos de apoyo también en la página del aula virtual, en nuestras clases del aula virtual. Y en estos días voy a estar subiendo ya las actividades y tareas que vamos a tener que ir realizando. Mm, y pues ya,